Hola a todos y a todas. Esta semana vamos a hablar sobre dos temas muy complementarios a los que hemos estado revisando la semana anterior. Vamos a hablar sobre la inferencia estadística y las pruebas de hipótesis. Esta semana no haremos taller porque subiremos 3 cápsulas, espero que sean lo más entretenidas para ustedes, para que las puedan revisar con calma y así la semana que viene sí haremos un taller sobre estos temas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a partir con lo que significa la inferencia estadística. Y esta es la forma que nosotros tenemos para, a partir de una muestra o de datos que nosotros podemos obtener de una muestra, inferir, que significa extender estos resultados a una población mayor o a una población de interés. Y los métodos clásicos para hacer inferencia estadística son la estimación puntual, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Vamos a revisar entonces en esta sesión cómo hacer una inferencia en base a los intervalos de confianza y en base a los test de hipótesis en una segunda y tercera cápsula. ¿Qué significa hacer una estimación puntual? Bueno, nosotros generalmente lo que vamos a poder obtener en términos de datos o de estudios, generalmente no va a ser la población total. Para poder hacer un estudio de la población total, generalmente lo que se hace es un censo, donde se va a investigar a la población completa. Pero eso sabemos que es muy caro, es muy lento y por lo tanto generalmente lo que nosotros vamos a hacer es ir a obtener datos de una muestra pequeña para ojalá poder inferir entonces esos resultados a la población general. Bueno, las medidas que son resúmenes de los valores en términos de una muestra se llaman estimadores. Y cuando nosotros vemos esos datos a nivel poblacional, se van a llamar parámetros. El estimador, cuando es en la muestra, es puntual porque se hace en base a un único valor muestral. Y nos interesan algunas características de estos estimadores, porque lo que queremos es que ojalá sean un fiel reflejo de los valores poblacionales, que no los conocemos, por lo tanto, se tiene que hacer un acercamiento en términos estadísticos para que esos estimadores sean robustos. Vamos a ver un poco qué significa eso. ¿Qué tipo de estimadores podemos tener en una población? Perdón, en una muestra? Por ejemplo, el promedio de edad, de peso, podemos tener también valores como la varianza, que tanto varía un valor en esa población, o los porcentajes o las prevalencias de aparición, por ejemplo, de una enfermedad. Y eso, a nivel poblacional, quisiéramos entonces que fueran los más cercanos posibles o más fieles a ese valor. ¿Y qué propiedades nos gustaría que se cumplieran por parte de los estimadores puntuales? Hay dos valores o dos características que nosotros quisiéramos que tuvieran siempre estos estimadores. Y es ojalá que tuvieran un mínimo sesgo y una mínima varianza. ¿Cuál es el mínimo sesgo? Bueno, el sesgo va a ser la diferencia entre el estimador y el parámetro que nosotros podríamos observar a nivel poblacional. Este sesgo o error de medición ocurre al ocurrir muchas situaciones, como por ejemplo cuando seleccionamos una muestra que realmente no era representativa o era un tamaño menor del que nosotros necesitábamos, o por ejemplo se crea una encuesta que no es muy fácil de comprender y por lo tanto la gente no está reflejando realmente lo que debiera reflejar. Todos esos elementos pueden darnos un sesgo y desviar la medición de nuestros estimadores muestrales de lo que realmente sucede a nivel poblacional. Y entonces, si nosotros tomamos muestras repetidas, lo que quisiéramos ojalá es que los promedios de este estimador, el valor, digamos, de resumen, fuera igual o lo más parecido al parámetro que estamos estimando. Y eso significa que ese estimador es insesgado, que cosa casi nunca sucede, pero sí queremos que sea de un sesgo mínimo, es decir, que se acerque bastante al valor poblacional. Y la otra característica es que tenga una varianza mínima. Esta es una característica también deseable y ojalá que en cada una de las muestras nosotros de una población sean muy mínimas las diferencias de variabilidad entre un estimador y otro de distintas muestras. Y de esta forma nosotros obtenemos entonces estimadores que son más eficientes. También esto es una apuesta estadística porque generalmente no conocemos el valor poblacional.
Un elemento que nos ayuda mucho para poder hacer cálculos de inferencia es si se cumple o no un requisito de normalidad. Vamos a ver que la mayoría de los cálculos para poder hacer, por ejemplo, los intervalos de confianza, requieren que la distribución de esa variable sea gaussiana, o sea, normal. Y hemos visto en clases anteriores que hay distintas formas para poder acercarse a esto. Supongamos que queremos estimar un valor del peso del nacimiento promedio en una población y para eso vamos a tomar una muestra aleatoria de, por supuesto, recién nacidos y vamos a calcular entonces el promedio de su peso de nacimiento. Y ese promedio calculado es el único valor que tenemos, pero podría haber sido otra muestra, podrían haber sido cientos de miles de muestras distintas y por lo tanto podríamos haber obtenido hipotéticamente cientos de miles de valores de estimadores diferentes. ¿Nosotros qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a evaluar entonces si este valor que es el estimador promedio distribuye de forma gaussiana o no, para poder hacer cálculos a posterior que vamos a verlos ahora a continuación. ¿Y bajo qué condiciones esos promedios muestrales, que son los estimadores, tienen distribución normal o no? Bueno, puede cumplirse entonces que mi variable originalmente tenga distribución gaussiana, y por lo tanto podríamos inferir que nuestra muestra entonces va a tener distribución gaussiana. O puede suceder que mi variable originalmente no tiene una distribución normal, pero tenemos un tamaño muestral lo suficientemente grande y como vimos en las clases anteriores, existe, de acuerdo al teorema central del límite, podríamos asumir entonces que a tamaños muestrales grandes, mi estimador muestral va a tener entonces una distribución gaussiana y por lo tanto podemos continuar haciendo los análisis de tipo probabilístico, que son los que asumimos entonces distribución gaussiana en este sentido. ¿Qué es lo que veríamos entonces? Que nuestro gráfico de estimaciones de promedio tendría esta distribución acampanada y podríamos entonces continuar haciendo estos análisis. Y ahora vamos con los intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Probablemente ustedes lo han leído, lo han utilizado muchas veces, ahora vamos a utilizarlo y vamos a hacer cálculos en base a él. El intervalo no es nada más que un rango de valores que se calcula en base a una muestra. Si tenemos el dato poblacional, no tiene ningún sentido hacer un cálculo de intervalo de confianza, pero en una muestra sí. Y lo que significa el intervalo de confianza es el rango en el que se encuentra hipotéticamente el verdadero valor del parámetro poblacional, de acuerdo a una probabilidad determinada. Entonces, la probabilidad de que ese verdadero valor del parámetro se encuentre en este intervalo se va a denominar nivel de confianza. Y se nota 1 menos alfa. Y la probabilidad de equivocarnos va a ser llamada el nivel de significancia, que es el alfa. Generalmente vamos a construir intervalos de confianza al 95%, pero también hipotéticamente se podrían construir en base a cualquier otro valor. ¿Cómo construimos los intervalos de confianza? Bueno, vamos a asumir que existe una distribución normal estándar. Sabíamos que eso está centrado con su promedio en cero y entonces va alejándose a medida que vamos cambiando la forma de la curva y llegando a los extremos hasta llegar entonces a, y recordemos que el área bajo la curva de esta distribución va a ser de un 100%. Entonces, vamos a poder acercarnos por medio de una distribución normal estándar con, junto a las tablas normales, la tabla Z, que ya la aprendimos a utilizar en la clase anterior, para poder construir nuestros intervalos de confianza. Cuando nosotros vamos a la tabla Z y queremos obtener entonces, ojalá, cuál es la probabilidad de tener un 95% de los datos bajo la curva, vamos a utilizar los valores extremos. Aquí, si se fijan, existe un 1.96 y aquí un menos 1.96, que son los valores de la tabla Z, perdón, que nos va a mantener una distribución, o dentro de esta distribución, un 95% de los datos. Y eso lo vamos a utilizar para nuestros cálculos de intervalo de confianza. Para poder hacer entonces este cálculo, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable que distribuye de forma gaussiana, el 95% de las veces nuestro intervalo de confianza va a caer gracias a esta fórmula, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, los promedios, y vamos a tener aquí una distribución en la cual vamos a poder calcular entonces un intervalo de confianza
que vaya entonces de un límite inferior, en este caso menos 1,96, que es nuestro límite inferior al que le vamos a restar entonces el valor promedio, y vamos a hacer un cálculo que aquí podemos ver. Si recuerdan, este es un cálculo muy parecido a la normal estándar. Cuando nosotros estandarizábamos nuestros datos, tenemos nuestro promedio, que es el poblacional, le restamos nosotros el promedio, que es el muestral, dividimos entonces la desviación estándar, y esto nosotros tenemos que hacer un cálculo en base también al tamaño muestral, necesitamos nuestro n. Despejamos esta fórmula y podemos obtener entonces nuestro intervalo de confianza para un promedio muestral. Y podemos ver entonces que de esta forma, dado que estamos haciendo un cálculo al 95%, porque nuestra tabla nos permite, como sabemos, cambiar entonces ese valor hacia otros valores que también me los va a dar mi tabla Z, que los vamos a ver a continuación. Pero no se preocupen que vamos a hacer varios ejercicios al respecto. No solo para los promedios nos podemos sacar un cálculo de intervalo de confianza, y en este caso aquí vamos a verlo, que en el caso de que tenemos un promedio poblacional y nosotros quisiéramos acercarnos hacia ese valor por medio de un promedio muestral, nosotros podríamos construirle a ese promedio muestral un intervalo de confianza. Y nos fijamos acá, el intervalo de confianza para una media poblacional va a estar construido con estos valores que nosotros necesitamos conocer, el promedio entonces de la población, menos el valor Z, de acuerdo a la confianza que nosotros vamos a incorporar, en este caso es un 95% de confianza, que ya es conocido por la tabla Z, un menos 1,96 para el límite inferior, y esto vamos a multiplicarlo entonces por la varianza y dividido por la raíz de n. Aquí tenemos nuestro valor, que es el desconocido, y al otro lado vamos a tener entonces el mismo cálculo, pero sumándole entonces esta misma operación. Y con esto, en este intervalo, como podemos ver, nosotros requerimos conocer la varianza poblacional para poder hacer este cálculo. Y lo que en la mayoría de las veces no lo conocemos. Entonces, vamos a ver cómo nos acercamos a hacer un cálculo de intervalo de confianza cuando desconocemos la varianza poblacional. Pero cuando la conocemos, podemos hacer el cálculo directo utilizando entonces nuestra tabla Z, y hacemos este cálculo. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos la varianza? Bueno, podemos utilizar el valor entonces de nuestra valor de la desviación estándar, pero de la muestra. Muchas veces no es lo único que podemos acercarnos. Entonces, cuando nos acercamos a este cálculo por medio del valor que es de la muestra y no es el valor poblacional, vamos a tener que hacer este cálculo ya no basándonos en la tabla Z, sino que en la tabla T de la T-Student, que también es una distribución muy parecida a la distribución gaussiana y que nos permite hacer estos cálculos cuando desconocemos nosotros entonces el valor de la varianza poblacional. Vamos a hacer cálculos al respecto más adelante. Entonces, para hacer el intervalo de confianza de un promedio, requerimos nosotros estandarizar algunos valores, y en estricto rigor en este caso, cuando nosotros usamos el valor entonces de la muestra y no de la población, lo que estamos utilizando, como decíamos hace unos segundos, es la T-Student para acercarnos al intervalo de confianza. Es decir, o cuando no nos podemos acercar por medio del teorema central del límite hacia la tabla Z, porque nuestro tamaño muestral, por ejemplo, es pequeño, o cuando desconocemos la varianza poblacional, haremos este mismo cálculo, pero en base entonces a la tabla T, que es la T-Student. Y ocupamos, si se fijan, es un cálculo similar al anterior, solamente que en este caso vamos a, en vez de poner el 1,96 o el menos 1,96 que lo obteníamos de nuestra tabla Z, otros valores que son bastante parecidos también, pero que se obtienen de la tabla T. Y en el caso de la tabla T, también hay otro valor que nos importa mucho, que es el tamaño muestral, o también llamado los grados de libertad. Vamos a ver cómo se usa. ¿Qué propiedades tiene esta distribución T-Student y por qué nos interesa? Si se fijan, es una curva muy parecida a la gaussiana. Es una forma de aproximarnos a una distribución normal cuando no tenemos entonces los requisitos que se cumplen, por ejemplo, nuestro tamaño muestral no es tan grande o no conocemos la varianza poblacional. Por lo tanto, en ese caso sí podríamos nosotros acercarnos a un cálculo de intervalos de confianza, pero con este tipo de tablas. Entonces, para construir un intervalo de confianza un intervalo de confianza del 95% para un promedio,
necesitamos calcular, y nosotros vamos a ir a nuestra tabla Z, o en este caso a nuestra tabla T, y vamos a tener que desplazarnos entonces hacia encontrar el valor 97.5 de nuestra tabla, y esto es porque requerimos entonces tomar el valor que realmente nos deje el 95% de los datos bajo estas dos curvas, estos dos valores límites, y eso hace que nos tengamos que desplazar 2.5 puntos más allá de la tabla para poder tener entonces este valor. Vamos a verlo eso con el cálculo de la tabla para que nos quede más claro. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que para obtener tanto en la tabla Z como en la tabla T un valor que nos deje el 95% de confianza, vamos a tener que ir a buscar el valor 97.5 de nuestras tablas. Y en este caso, el promedio, si nos fijamos para hacer el intervalo de confianza de un promedio, acercándonos por medio de la tabla T, vamos a tener nuestro promedio muestral, vamos a restarle el valor de la tabla que nos tenemos por acá, que como dijimos va a depender de nuestros grados de libertad, que depende también de nuestro tamaño muestral, que es el n-1. Vamos a ir entonces a buscar aquí cuál es el valor que nosotros debiéramos incorporar en el caso del 97.5. Siempre los tamaños muestrales en la tabla T, cuando va creciendo el tamaño muestral, y ahí nos vemos acercando por medio del teorema central del límite hacia un valor casi igual al de las tablas Z. Solo se pueden fijar ustedes. Si se fijan, con un valor entonces muy alto de tamaño muestral, o suficientemente alto, nos acercamos entonces al valor que nosotros generalmente consideramos de la tabla Z, que es 1.96. Entonces, cuando tenemos una distribución que es relativamente simétrica, que se parece a una gaussiana, se cumple que en el 95% de las veces nuestra media poblacional va a estar cubierta entonces por este intervalo de confianza que nosotros vamos a calcular. Y si nos fijamos acá, esto es lo que les comentaba hace un momento, para poder obtener entonces un valor del 95% dentro entonces de cada uno de estos límites, nosotros necesitamos ir a buscar entonces a la tabla el valor del 0.975. Y generalmente eso en la tabla T vamos a necesitar entonces también conocer el tamaño muestral para ir a buscar el valor n-1. Entonces, hemos visto dos formas de calcular un intervalo de confianza, ya sea por medio de una tabla Z o por medio de una tabla T, teóricamente, vamos a hacer después algunos ejercicios, pero nos queda preguntarnos si es correcto hacer o no un cálculo de intervalo de confianza. Y vamos a ver algunas características que nos pueden ayudar a decidir. Cuando nosotros construimos un intervalo de confianza, va a depender mucho del tipo de distribución que tenga la variable, de si conocemos o no la varianza poblacional, del tamaño de muestra, para ver si es adecuado o no hacer un cálculo de intervalo de confianza. Si nuestro tamaño muestral es pequeño, pero mi variable distribuye normal y gaussiana, no habría ningún problema con hacer un cálculo de intervalo de confianza utilizando Z y el valor conocido entonces poblacional. Si mi valor de varianza es desconocido, bueno, podríamos de todas maneras hacer un cálculo de intervalo de confianza, aproximándonos entonces con la tabla T y utilizando el valor de la desviación estándar de nuestra muestra. ¿Qué pasa cuando nuestro n es grande? Bueno, aquí de todas maneras se vuelve a cumplir. Si mi variable x distribuye normal, lo mismo, vamos a utilizar entonces el valor de la tabla Z, pero cuando nuestra varianza es desconocida, podríamos utilizar entonces cualquiera de las dos porque nuestro n es bastante grande. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí empezamos con problemas. Cuando nuestra variable x no distribuye normal, es decir, nuestro estimador en la muestra. Cuando conocemos de todas maneras el valor de la varianza poblacional, pero tenemos una muestra pequeña, aquí nos podemos hacer algunos alcances y algunas formas de acercarnos a hacer un cálculo correcto. Como por ejemplo, podríamos transformar los datos. Muchas veces se transforman para poder acercarse, por ejemplo, a una distribución gaussiana. Se trabajan con los logaritmos, se trabajan con elevarlos a algún valor, los números y los datos,
Y esto que suena como un poco tramposo, no tiene nada de trampa, matemáticamente es puro y es correcto, y podríamos nosotros acercarnos a hacer este cálculo, ya no con el valor tal como lo calculamos nosotros en la muestra, sino por ejemplo con su logaritmo o con otro cálculo nosotros que podríamos acercarnos a la normal. Lo que se hace un poco más complejo es la interpretación de esos resultados. Pero también nosotros podríamos acercarnos por medio de intervalos de confianza no paramétricos, es decir, que no exigieran una distribución normal o gaussiana de los variables de los estimadores. O también podría ser el caso no hacer un intervalo de confianza. Si mi muestra es pequeña y si nosotros no tenemos una distribución gaussiana de los estimadores, podríamos decir no es correcto hacer un intervalo de confianza. Pero si mi n es grande, de nuevo, bueno, teorema central del límite, efectivamente nosotros podríamos acercarnos a hacer un cálculo del tamaño muestral. Cuando nuestro tamaño muestral es pequeño y ni siquiera conocemos nuestra varianza poblacional, de nuevo, podríamos nosotros no calcular nuestros intervalos de confianza. Nuevamente, cuando el n es grande, podríamos acercarnos por medio del teorema central del límite. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Considerando estos datos que aparecen acá, que son datos hipotéticos de las edades de pacientes que tienen cáncer al pulmón. Pero si nosotros quisiéramos hacer cálculos en base a esto, pensemos un poco que este es un escenario hipotético donde estos son los valores poblacionales. Toda esta tabla que continúa más abajo, aquí aparece, está truncada, pero solo para que veamos que son un montón de valores, son 350 pacientes. Y si nosotros consideráramos esos los valores poblacionales, desconocidos hipotéticamente para nosotros, y que solo podríamos acercarnos a esta pequeña ventanita de 10 pacientes, que podría ser una muestra seleccionada entonces para poder hacer los estudios de los datos de las edades de estos pacientes. Entonces, si nosotros hipotéticamente quisiéramos hacer cálculos con estos valores, a lo mejor podríamos hacer una inferencia en base a los promedios de estas edades, de estos 10 datos pequeñitos. Como nosotros podemos jugar un poco porque efectivamente si conocemos estos valores, sabemos que el promedio poblacional de estos 350 datos son 61,9 años. Vamos a dejar eso un poco estacionado para después volver a tomarlo. Pero realmente nosotros, hipotéticamente, solamente conocemos estos 10 valores de 10 edades de los pacientes. Entonces, ¿qué cálculos podríamos hacer? Primero, para esta muestra se obtiene un promedio de 63,4 años. Podemos obtener acá un valor de desviación estándar de 3,9, de un n de 10, que ya sabíamos que eran los datos de donde provenían. Entonces podríamos construir un intervalo de confianza para ese promedio muestral, acercándonos por una t-student, porque es un n muy bajito, con n-1, es decir, 9 grados de libertad, y a ir a buscar entonces un valor t del 97,5. Cuando nosotros nos vamos a una tabla t, vamos a subírselas a las plataformas para que así lo chequen, y vamos a buscar esto en la tabla, obtenemos un valor t de 2,262. Por lo tanto, nosotros quisiéramos ir a buscar y hacer ese cálculo ahora a esta fórmula del intervalo de confianza, acercándonos entonces con una tabla t, donde tenemos este que es el valor promedio muestral, más y menos para cada uno de los límites, 2,262, que es este valor t que obtuvimos, por este valor que es nuestra desviación estándar, y dividido por raíz de n. Hacemos estos cálculos y obtenemos entonces estos dos límites, el inferior, que nos da 53,5, y el superior 73,7, haciendo este cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interpretar en base a esto? Que ese es el intervalo de confianza al 95%, y lo que estamos diciendo es que teóricamente el valor del promedio poblacional de estos datos va entonces a existir entre estos dos rangos de valores. Y ahora nos vamos a buscar ese dato que habíamos dejado estacionado del valor real de esos 350 datos que le hemos dicho que es poblacional, y observamos que ese valor era de 61,9, que efectivamente se ubica dentro de estos valores. Por lo tanto, sin conocer realmente esos valores, nosotros nos acercamos mediante este intervalo de confianza a una inferencia poblacional en base a nuestros datos que son muestrales. Pero es una apuesta que la hacemos en base a la robustez estadística. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos unos datos
de 45 personas, son datos de una escala de depresión, a mayor puntaje, mayor depresión, y podemos construir el intervalo de confianza tanto al 95 como al 99% para el promedio poblacional de esta muestra, asumiendo primero distribución normal, asumiendo una varianza poblacional de 16. También construir un intervalo de confianza del 95% para el promedio, pero de nuevo, asumiendo normalidad, pero desconociendo el valor de varianza poblacional. Y por último, construir un intervalo de confianza, desconociendo tanto la distribución de los puntajes como la varianza poblacional. Vamos a ver cómo nos acercamos a esto. Y aquí podemos ver entonces algunas fórmulas que nos van a ayudar a hacer estos cálculos. Aquí tenemos la fórmula, bueno, la fórmula de la desviación estándar, la fórmula aquí tenemos de cómo hacer el cálculo de intervalo de confianza por medio de la tabla Z. Y aquí lo mismo, pero por medio de la tabla T. Vamos a recordar algunos valores que nos van a ayudar mucho. En la tabla Z, por ejemplo, si nosotros queremos acercarnos a un 95% de confianza, ya esto lo sabemos porque lo hemos ocupado mucho, vamos a ocupar un 1.96, y en el caso de querer un 99% de confianza, vamos a ocupar este valor de la tabla Z, 2.576. Aquí solamente para mostrarles cómo se ve una tabla T, podemos ver acá que tenemos, es bastante parecida a como nosotros habíamos utilizado ya una tabla Z. Aquí arriba en la tabla T podemos ver que tenemos los valores de la probabilidad acumulada. Aquí tenemos los grados de libertad, por lo tanto nosotros se hacen los cálculos para poder obtener y recolectar el valor T de aquí adentro. Entonces, en el caso del ejemplo de los puntajes de depresión, teníamos 45 casos entonces que se había obtenido un promedio muestral en ese momento de 14.5 y una desviación estándar de 4.3. Esos son los valores de la muestra. Entonces, en la primera pregunta, cuando asumíamos normalidad y nos daba la varianza poblacional que era conocida, se obtiene entonces que el intervalo de confianza, solamente trasladando estos valores que teníamos del enunciado a esta fórmula del intervalo de confianza en base a la tabla Z, llegamos entonces a este intervalo de 13.3 y 15.7. Entonces el puntaje promedio poblacional se estimaría en 14,5 puntos, que varía entre estos dos intervalos, límite inferior y límite superior, con una confianza del 95%. En el caso de obtenerla para el 99%, lo único que hacemos es cambiar entonces este valor de 1.96 por 2.576 y obtenemos estos dos intervalos. Si se fijan, cambia no radicalmente, pero sí se hace más estrecho el intervalo de confianza cuando nosotros utilizamos un 99% de confianza, y eso es bastante esperable porque nosotros le estamos dando entonces a ese cálculo un poco más de robustez. Bien, en el segundo ejemplo nos pedían entonces que calculáramos el intervalo de confianza asumiendo normalidad, pero desconociendo entonces la varianza poblacional. Y en ese caso nos acercamos por medio del cálculo de la T de Student, y lo único que hacemos es traspasar entonces estos datos a la fórmula que habíamos indicado y se obtiene entonces este intervalo de confianza entre 13.2 y 15.8. En el tercer ejercicio, cuando nos decían que desconocíamos la distribución de nuestra variable y tampoco conocíamos la varianza poblacional, sabemos que hay varios caminos. Uno es asumir la normalidad para nuestra varianza, el otro es asumir la normalidad en caso de que tuviéramos una muestra lo suficientemente grande, o incluso postular no hacer un cálculo de intervalo de confianza. Eso queda también a qué tanto podemos justificar como investigadores hacer o no ese cálculo. Bien, esos eran los intervalos de confianza para un promedio. Sabemos que es muy útil porque nos puede ayudar entonces a decir cómo un valor entonces tiene entonces estos dos límites o se mueve entre estos dos límites, hipotéticamente su valor poblacional. Pero además podemos hacer el cálculo de un intervalo de confianza de una proporción, es decir, como por ejemplo una prevalencia de una enfermedad. Y en este caso nos interesaría, por ejemplo, calcular el intervalo de confianza para una proporción o para un porcentaje poblacional. Cuando el n es grande y nos acercamos por medio del teorema central del límite, podríamos acercarnos, gracias a esto, utilizar entonces también nuestras tablas Z para poder hacer este cálculo. Y lo que decimos es que nuestro promedio estimado, por ejemplo, nuestro porcentaje poblacional estimado, perdón, no promedio,
distribuye de forma gaussiana o normal con valor promedio P y con varianza, en este caso P por Q dividido por su valor de N. Eh, Vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica. De forma estandarizada, esta es la fórmula para el intervalo de confianza de una proporción, y aquí lo único que necesitamos conocer entonces son los valores de los porcentajes que nosotros queremos llevar entonces a nivel muestral para poder hacer el intervalo de confianza a nivel poblacional. Y también el tamaño muestral lo vamos a necesitar. Entonces, así quedaría construida la fórmula para poder hacer el cálculo de un intervalo de confianza de una población cuando nosotros obtenemos o queremos obtener un intervalo al 95% de confianza. Vamos a necesitar entonces los valores de la proporción de la estimación. Vamos a restarle el valor z, lo vamos a multiplicar por raíz del valor de la proporción por el valor de 1 menos la proporción, y eso lo vamos a dividir por n. Y al otro lado, en vez de restar, lo vamos a sumar. Con eso vamos a obtener entonces el intervalo de confianza para una proporción. De nuevo, vamos a utilizar cuando es el valor z, el valor 1.96 para el intervalo de confianza al 95%. Eso se obtiene con el percentil 97.5 para poder desplazarnos con el 2,5 para acá. Un pequeño ejercicio entonces, utilizando los mismos valores que teníamos de las 350 edades de pacientes que tenían cáncer al pulmón. En la primera columna nosotros podemos observar que 15 de los 50 pacientes de ese valor completo de la tabla, que no lo alcanzan a ver ustedes, pero van a tener que confiar en mí, 15 de 50 de esos pacientes son menores de 60 años, tienen edad menores de 60 años. Entonces nosotros podríamos llevar esto a una proporción y decir, bueno, 15 de 50, 0.3, de una N de 50. Tenemos una proporción que es la proporción de personas que tienen cáncer de pulmón menos de 60 años en esa primera columna, y podríamos nosotros querer entonces obtener un intervalo de confianza de esto. Como tenemos mágicamente sabemos los datos completos de la población, que no es lo que siempre sucede, pero acá sí, sabemos que la proporción poblacional de edades menores de 60 años en esa población es de 0.42. Entonces, suponemos que queremos calcular un intervalo de confianza de este porcentaje para nuestra muestra de 15 pacientes. Y llevamos esto entonces a despejando la fórmula que habíamos visto anterior, y obtenemos estos límites de 0.17 y 0.43. Y vemos que efectivamente, aunque está bien cerca del límite, nosotros podemos decir con un 95% de confianza que el valor poblacional o el parámetro poblacional de nuestro valor de edades menores de 60 años se encuentra entre un 17 y un 43% de los valores de la muestra. Y efectivamente así es. Último ejercicio de esta parte. Podemos nosotros estimar muchas cosas en términos de intervalos de confianza. Por ejemplo, acá tenemos un estudio de factores de riesgo de una población, donde el 44% fumaba, 21,8% tenían consumo de alcohol, y vemos entonces que tenemos ese estimador que es puntual, pero generalmente el estimador puntual no nos dice mucho, y por lo tanto nos gustaría siempre poder hacer el cálculo también con su intervalo de confianza. Esta es la prevalencia de factores de riesgo de un estudio de 412 mujeres mayores de 15 años de la región metropolitana. Y haciendo los mismos cálculos que hicimos y dando entonces, despejando esa fórmula anterior, podemos ver que cada uno de estos estimadores podemos entonces hacer una inferencia a nivel poblacional gracias a estos intervalos de confianza. Este sí era el último de esta parte. Tenemos una forma también bonus de poder hacer cálculos que nos puede servir mucho gracias a los cálculos de los intervalos de confianza, y nosotros podemos utilizarlos para despejar esto y nos puede ayudar a hacer un cálculo de tamaño muestral. Hemos visto que una de las formas de tratar de disminuir los sesgos en las investigaciones es hacer un buen cálculo del tamaño muestral, y para eso necesitamos nosotros utilizar entonces una forma metodológica para acercarnos a cuántos pacientes debiéramos reclutar para un estudio, por ejemplo. Bueno, para determinar los tamaños muestrales mínimos, por ejemplo, para estimar el peso promedio de nacimiento en una población, nosotros siempre vamos a necesitar conocer algunos valores para poder hacer el cálculo, como por ejemplo, cuánto es el error que nosotros podemos asumir en ese cálculo,
La confianza, que sabemos que es un valor que nos va a ayudar mucho para estos cálculos, y la desviación estándar. Con esto nosotros podemos despejar, si se fijan, el error en este caso se describe como el valor z por, en este caso, la desviación estándar dividido por raíz de n, y nosotros esto al despejar, nosotros podemos lograr despejar el n, y con eso podríamos decir que necesitaríamos 62 pacientes para poder hacer un cálculo mínimo y poder estimar entonces el peso promedio de nacimiento en una población, considerando estos valores de error, considerando esta confianza y considerando esta desviación estándar. Como último y corolario, ese mismo cálculo del tamaño muestral también lo podemos hacer en términos de prevalencias de enfermedades o en términos de porcentaje de aparición de algún fenómeno en la población. Si nos fijamos acá, también necesitamos conocer el error para poder hacer el cálculo del tamaño muestral. Y en este caso podríamos decir que quisiéramos un error mínimo de un 5 puntos, con una confianza del 95%, y también requerimos conocer la varianza o qué tanta variabilidad tiene esta prevalencia de enfermedad en una población, por ejemplo. Cuando desconocemos ese valor de varianza a nivel de la población, podemos castigar a la muestra con la mayor variabilidad. Y vamos a ver esto qué significa. Para poder calcular el error va a ser mi valor z por raíz de mi valor de la prevalencia por 1 menos mi valor de la prevalencia dividido en n. Lo tomamos esto prestado del cálculo del intervalo de confianza. Y como se necesita una estimación para la varianza y no la conocemos, podemos decir, ok, vamos a castigar la muestra con la mayor variabilidad, que en este caso es del 0,5, es decir, el mayor azar. Y llevamos esto entonces a nuestro cálculo, despejamos y obtenemos un cálculo del tamaño de muestra mínimo de 384. Esto en el caso de que quisiéramos hacer un estudio de prevalencia desconociendo varianza. Con esto vamos a hacer nuestro primer break para poder continuar, descansar un poco y luego pueden seguir con la segunda cápsula.